Y bueno, pues Dios empieza a contestar la oración, Dios empieza a hacer la obra. Y gracias a Dios mi esposa está en unas condiciones mucho, pero mucho, muy notables, digamos, en mejoría. Gracias a Dios por ella. Este tiempo de prueba, de dificultad, nos ha servido para unificarnos más en el Señor, ya que muchas de las veces, como luego decimos, y yo creo que esto va para todos, a veces no nos valoramos o no valoramos lo que tenemos. Y cuando nosotros se nos olvida, se nos pasa quién está a nuestro lado, bueno, pues vivimos la vida sin poner atención en qué tanto es lo que se necesita, qué es lo que se ocupa, qué es lo que hay que hacer para tratar de mantener la buena armonía en el hogar. Gracias a Dios porque mi esposa está muy bien, muy mejorada, y platicando con ella le digo, todo para adelante en el nombre del Señor Jesucristo, nada para atrás. Aleluya, es el tiempo nuestro. Y el otro día le decía a ella, estamos hablando de 3, 4 días a lo sumo, le decía a ella, ¿sabes? El día de ayer de repente me llegó una palabra y me decía, es tiempo. Yo dije, bueno, ¿tiempo de qué? Pero luego por ahí, por la noche, igual es tiempo. Y luego después, durante el transcurso, también algo que estaba mirando, sueltan la palabra, es tiempo. Yo pienso que es tiempo de seguir adelante, es tiempo de sobrepasar, es tiempo de subir a otro nivel, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es tiempo de subir a otro nivel. Es tiempo, la prueba nos ayuda para que nosotros podamos cada día manejar situaciones más difíciles que de repente se presentan a nuestra existencia, a nuestra vida. Abrimos nuestras Biblias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a mirar una parte escritural, sobre ella vamos a meditar en el libro de San Marcos capítulo 2 versículos 5 al 12. En el nombre del Señor. ¿Cuántos siguen alabando a Dios? Aleluya. No se canse de alabarle, aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios, no me canso de alabarle, de bendecirle. Llevamos, tengo la edad de 62 años y yo quiero decirles, desde la edad de los 17 años conocí al Señor. El Señor se manifestó a mi persona y estamos hablando ya hace más de 40 años. Y aquí estoy, aún todavía alabando el nombre del Señor, pretendiendo, siguiendo, buscando cada día seguir adelante en medio de las luchas, las dificultades, las pruebas a las que cada día nos enfrentamos. Pero aquí estamos mi esposa y yo. Y mis hijos, gracias a Dios por ellos también. Mi hija Betty, mi hijo Eddie, mi hija Daniela, que está en Estados Unidos, también sirven al Señor. Gracias a Dios por ellos. Bien, ¿ya tiene su Biblia? ¿Ya abrió ahí en el libro de San Marcos, capítulo 2, versos 5 al 12? Ahora póngase de pie, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico,
tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dijeron aquellos hombres, nunca hemos visto tal cosa. La Biblia dice que el enemigo, el ladrón, solo ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo ha venido, dice, para dar vida y vida en abundancia. A través de esa abundancia, a través de esa vida que Dios ha manifestado al género humano, en lo que él anduvo de un lugar a otro, allá en aquellas tierras de Palestina, él anduvo haciendo, dice la Biblia, bienes, sanando a los enfermos, a los oprimidos del diablo. La gente conocía, entendía, sabía del poder que había en él. Y mucha gente le rodeaba a diario. Dice la palabra de Dios que incluso él se llegaba a apartar un poco para alejarse de las multitudes, porque donde quiera estaba rodeado de gente. Aleluya. Y en aquella ocasión, dice la palabra del Señor, aleluya, habiendo algunas gentes ahí, dice la Escritura en el libro de San Marcos capítulo 2, y voy a leerlo, lo traigo por aquí, escrito en una hoja, pero quiero leerlo precisamente de aquí de la Biblia, porque quiero irme un poquito más atrás. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos siguen glorificando a Dios? Bien, dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos capítulo 2, ahí mismo. Alabamos al Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios, yendo un poquito más atrás de la escritura que acabamos de leer, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esa parte que antecede a lo que leímos hace un momento, donde nos describe de manera más amplia por qué el Señor estaba diciendo ahí, al ver Jesús la fe de ellos, amén. Entonces, Jesús estaba viendo, el Señor estaba notando que había en ellos fe. Pero bueno, Él estaba, dice la Escritura ahí, al ver Jesús la fe de ellos. Yo me preguntaba y me he preguntado en varias ocasiones, ¿es que acaso la fe se ve? ¿Qué forma o qué figura tiene la fe para poder yo identificarla? ¿Se puede tocar? ¿Cómo es que el Señor dice, al ver, dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, entonces dijo, tus pecados te son perdonados? Hay un canto que dice que fe mueve la mano de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígame más fuerte. Fe mueve la mano de Dios. Cuando Dios ve que hay fe, cuando el Señor ve que hay fe, y cuando hay algo que están demandando de Él, Él siempre está dispuesto a hacerlo. Siempre está dispuesto a hacerlo.
pero tan solo requiere fe. Y él, lo mismo que los apóstoles, lo mismo que muchos de sus discípulos, habían aprendido a identificar, a mirar, a ver la fe. Y yo me preguntaba, ¿qué figura puede tener? ¿Qué forma puede tener? ¿Cómo la puedo mirar? Bueno, leímos lo que estaba antes, lo que está antes de lo que inicialmente empezamos leyendo. Y la palabra de Dios dice que había algo que estos hombres, estas 4 personas habían hecho, que el paralítico, que aquel hombre que estaba ahí en ese lecho, él no había hecho eso, aun sin embargo, estaba consintiendo en lo que los otros 4 estaban haciendo. Dice amén. Estaba consintiendo en que aquellos 4, ¿sí?, buscaran la forma, la manera para introducirlo ahí donde estaba el Señor, porque no podían llegar por la puerta, no podían infiltrarse, meterse en medio de la multitud con alguien cargando así de esa manera. Yo pienso que ellos han de haber estado meditando antes y quizás habían sucedido comentarios en ese sentido de que el Señor estaba ahí, de que el Señor tiene el poder, de que Él podía sanarlo, pero ¿cómo le hacemos? Siempre hay gente alrededor, siempre hay multitudes alrededor de Él. ¿Cómo podemos hacerlo? De alguna forma, una persona puede infiltrarse, puede meterse como sea, pero 4 al mismo tiempo y cargando a alguien en una especie de camastro, digamos que casi imposible. Por ahí. Pero el ingenio, las ideas empezaron a germinar, a brotar. Quizá pensaron de una o de otra forma y no, llegaron a la conclusión: solamente por el techo vamos a poder lograr. No podemos ir por la puerta porque ahí están apretujándose todos, pero por el techo sí podemos hacerlo. Entonces dice la palabra de Dios que empezaron a quitar el techo, parte del techo, para meter a aquel hombre paralítico dentro ahí en el camastro, en el lecho, y lo empezaron a bajar. Yo creo que buscaron la manera de donde estaba el Señor y ahí justamente. Posiblemente se darían cuenta, no se darían cuenta la gente, porque en medio de la multitud se oyen murmullos, se oyen ruidos, se oyen un montón de cosas, y a veces no podemos oír de manera significativa o entendible ciertas cosas. Entonces, ellos, cuando menos se acordaron, todos los que estaban ahí, ya estaban bajando a aquel hombre ahí. ¿Qué es lo que quería aquel hombre? ¿Qué es lo que querían aquellos hombres? Aquellos 4, lo que querían era ver a su amigo sano. Aquel que estaba en el camastro, en el lecho, en la cama, él lo que quería era ser sano. Sabían que el Señor tenía el poder para hacerlo, así que se las ingeniaron. Y cuando el Señor ve esto, le dice, inicia diciendo: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. La gente, los que estaban por ahí, empezaron a murmurar, empezaron a decir cosas como que este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jesús, conociendo lo que había en ellos, entonces dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda?
para que no quedaran muestras de eficacia del poder de Dios, entonces Él dijo, pues para que entiendan, para que vean, para que sepan que el Hijo del Hombre, Él dijo, toda potestad, dijo el Señor, me es dada en el cielo y en la tierra, amén. Y Él le dice ahí, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Este hombre que había estado postrado ahí en cama, este hombre que había hecho esfuerzos denodados, esfuerzos que mucha gente cuando se trata de realizar esfuerzos dice, yo no puedo, yo no sé, me faltan fuerzas, yo no. Mucha gente inventamos pretextos. Este tenía una urgente necesidad. Y él dice, al ver Jesús la fe de ellos, entonces perdona los pecados del paralítico y luego también, dice la Escritura, levántate, toma tu lecho, le dijo, y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete. Alabamos al Señor. Dice amén. Tiene Él todo el poder. Amén. Pero solamente para operar, para hacer, para mover su mano sobre de él, o la necesitada, o los necesitados, lo que Él necesita es mirar fe. Fe. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿cómo? Usted podría pensar, darse cuenta qué es lo que miró ahí en ellos para decir Él, al ver, para decir la palabra, al ver la fe de ellos. Por supuesto, mi mente no alcanza a pensar, o más bien a anclarse sobre de que la fe tiene una cierta figura, que la fe pueda tocarse. La fe no se puede tocar. La fe no tiene ninguna figura, pero sí se puede ver. Ver cómo es que se puede ver la fe. Aleluya. Alabamos al Señor. Esto es observando a través de la conducta y acciones. ¿Cómo podemos observar la fe? No tiene figura, no tiene color, no tiene sabor, no. Pero podemos mirar la fe a través de la conducta y acciones de las personas. Y esto también incluye, no solamente, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de lo que el cuerpo hace, las acciones, lo que el cuerpo denota, la mirada, porque también a través de los ojos se puede detectar cuando alguien tiene fe. En este caso, hay gente que Dios ha usado y cuando ellos ven en una persona, esta persona, ejemplo, una persona se acerca para que se ore por él. Pero hay algunas personas que se acercan y cuando se acercan para que se ore por ellos, no tienen fe. Y hay quienes su mirada la ponen fijamente sobre la persona. Incluso lo ven a los ojos. Usted sabe que los ojos también pueden hablar. Alabamos al Señor. No se asusten, los ojos no tienen lengua, no. Los ojos no tienen boca. Pero sí, los ojos, saben ustedes que son muy comunicativos. Los ojos, muchos aprendan a mirar en una mirada ciertas intenciones. Por ejemplo, usted puede notar a través de los ojos cuando alguien está enojado sin necesidad de decir ninguna palabra o de hacer algo. ¿Sí lo puede notar usted? Basta a veces cuando en aquellos años antes se usaba que nuestros padres nos hablaban a señas con los ojos
diciendo, quizás una vez no haces esto, pero ya luego nada más veíamos la mirada de ellos y ellos miraban la nuestra, ¿sí? Y pues doblábamos las manos, porque después de ahí ya no era de hablar. Entonces, puede usted mirar también, por ejemplo, cuando una persona está enojada, decía, y cuando una persona está triste. Muchas veces, si usted se fija, usted puede notar una sonrisa en los labios de alguien, pero mírele sus ojos, y los ojos denotan en muchas ocasiones de algunas personas tristeza profunda. Yo le he comentado en el caso de algunas personas, por alguna razón de repente observo, ¿sí? Y veo algo, no compagina la sonrisa con los ojos. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Y en algunas ocasiones me han comentado, sí. Se le ven los ojos. ¿Sabe de lo que estoy hablando? ¿A ver? No creo que nada más a mí me haya pasado el hecho de darme cuenta a través de los ojos que alguien tiene algún problema. Bueno, seguimos. Entonces, nosotros podemos notar a través de los ojos, por ejemplo, cuando alguien está triste, cuando una persona coquetea con otra, cuando una persona está alegre. También se puede notar a través de los ojos la necesidad o la fe de una persona. Fíjese muy bien, amén, ahí vamos. A través de los ojos, la fe o la necesidad de una persona por algo que quiere, por algo que desea. Alabamos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, dentro, hablando en términos bíblicos y cristianos, cuando una persona puede notar a través de los ojos de otra, ¿sí? Ejemplo, un orador, alguien va a orar por una persona porque está enferma, porque tiene algún problema. A veces la persona no necesita ni hablar, pero cuando voltea hacia arriba y usted puede notar la mirada, usted ve en la mirada los ojos vidriosos. Usted ve en sus facciones, en su mirada y facciones, una súplica por algo. Cuando el Hijo de Dios, cuando aquel que está orando identifica aquello, las cosas se simplifican para que la persona reciba su milagro. Porque la Biblia dice, amén, que lo que pidiésemos con fe, lo vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nos damos cuenta que cuando una persona está en esa condición, puede muy fácilmente recibir el milagro que está solicitando, que está pidiendo a Dios, sin importar qué necesidad esté padeciendo. Alabamos al Señor. Nos vamos al libro de Hechos, capítulo 3, verso 1. Dice la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo, de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen una limosna. Ahora, observe lo que dice Pedro, o lo que dice la Escritura de Pedro y de Juan. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento. Míranos, dijo Pedro y Juan. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir. Estaba preparado. Quería recibir algo. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alabamos al Señor.
Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se le afirmaron pies y tobillos. Pero bien, ¿qué es lo que ahí había sucedido? ¿Qué es lo que había pasado? Aquel hombre no había hecho las acciones que aquellos 4 otros hombres habían hecho cuando iban bajando al enfermo, al paralítico. Ahí donde estaba Jesús. Aquel hombre no había hecho esto. Simplemente era algo que él ya, digamos, diariamente lo hacía. Llegar, estar ahí y estar pidiendo limosna. Pero cuando vio a Pedro y a Juan, entonces, dice la Escritura, que Pedro y Juan le dijeron, míranos. Míranos. Cuando hablamos de míranos y luego Pedro y Juan miran a aquel otro, estamos hablando de un contacto totalmente visual, a los ojos. Míranos. Razón. Bueno, podían, a lo mejor, yo le voy a abrir un paréntesis aquí para hacer esto. En una ocasión yo escuchaba a un hermano decir que cuando se está orando por una persona que tiene un espíritu maligno, un endemoniado, para que mejor me entiendan, que cuando se ora por una persona, el que está orando debe de tener los ojos cerrados, porque se le puede meter a través de los ojos. ¿Sí me explico? No sé si ustedes habrán oído eso. Yo lo escuché y yo me quedé pensando, ¿cómo? Si uno es cristiano, hay alguien que crea la palabra de Dios y que tiene autoridad sobre aquel otro, sobre lo que está dentro de aquella persona. ¿Cómo es que si él debe de cerrar los ojos como si estuviera amedrentado, como si estuviera miedoso? Si los abro, si los mantengo abiertos, se me va a meter a través de los ojos. Es algo inconcebible, la verdad. Yo no lo entiendo así, no lo veo así. Porque una de las cosas que usted debe entender, y usted lo puede notar también a través cuando alguien está hablando con otra persona. Hay gente que habla con tanta inseguridad. Hay gente que cuando está hablando con usted, ni siquiera le está mirando los ojos. Usted puede captar cuando le está diciendo mentiras. Usted puede captar cuando está esquivando lo que usted quizás le está preguntando. Lo puede notar. Bueno, cuando alguien pone sus ojos sobre de otra persona y de una manera fija, esto en cierta manera, según mi punto de vista, mi forma de ver las cosas, viene a representar que tiene cierta autoridad sobre el otro. Mientras que uno está mirando hacia el otro y el otro está esquivando, usted nota la inseguridad, usted nota quién es el miedo, usted. Y al diablo no tiene usted, ni yo. ¿Por qué tenerle miedo? Amén. Alabamos al Señor. El diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder, solamente el que usted le permita tener. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre usted, sobre de mí. Solamente hasta donde le deje usted llegar. Hay que mantenerse firmes. Cuando se trata de orar, yo me recuerdo también en otra ocasión, alguien nos invitó a orar porque había una persona que tenía un espíritu inmundo y decían que la persona incluso levitaba, o sea, se levantaba de su cama. El enemigo, el diablo, lo hacía levantar sobre su cama, así, flotando. Entonces todo eso se nos platicó por parte de la persona que nos invitó a orar por aquella persona endemoniada. Bueno, teníamos que salir varios ministros, el pastor y varios ministros. Quedamos de vernos en un cierto punto, en un cierto lugar, para de ir trasladarnos a donde teníamos que orar por esa persona. Pero luego nos dimos cuenta que hubo alguien que faltó, alguien que no llegó. Yo, habiendo quedado en estar ahí para ir a orar por aquella persona y que
íbamos con toda la decisión en el nombre de Jesús, invocando su nombre sobre aquella persona, a desalojar a aquel que se encontraba dentro de ella. Habiendo quedado ya en todo, acordado bien los lugares, no ninguna equivocación había, pues no llegó alguien de los ministros. Cuando después tratamos de averiguar por qué razón, bueno, la razón fue la siguiente, y él mismo nos lo dijo: es que yo soñé que llegábamos ante esta persona, ¿sí?, y esta persona se echaba sobre nosotros y nos hacía correr. Y él no fue. Digo, no puedo entender cómo esto pueda suceder en un verdadero hijo de Dios. Hay gente que no está muy firme, hay que afirmarse. Hay gente que tiene miedo, hay gente que cuando se trata de estas cosas, cuando se trata de una enfermedad, cuando se trata de... hay mucho titubeo y hay muchas cosas que como que no andan bien. Afírmese. El Señor está dispuesto para usarlo. El Señor está dispuesto para usar su vida y darle la autoridad en la medida que usted le esté implorando, pidiendo, a través de sus acciones, a través de su conducta, a través de lo que el Señor pueda mirar en nosotros, la fe. Alabamos su nombre. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, dice la palabra del Señor, después de leer aquello que acabamos de leer acerca de Pedro y Juan, cuando le dicen a aquel hombre: míranos, y él les estuvo atento, él se fijó. Ellos, a través de los ojos, pudieron notar que había fe. No había acciones ahí. Había quizás un rostro quizás triste, necesitado, los ojos que irradiaban quizás una urgente necesidad. Y dice la Escritura que ahí mismo él quedó sano. Miramos otra palabra que nos dice en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 8 al 11, que dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía, ¿qué cosa? Fe. Viendo que tenía fe. Aleluya, alabamos al Señor. Voy a repetirlo. Y cierto hombre de Listra que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Viendo, es decir, Pablo, al momento de que pone su mirada en aquel hombre, al momento de que aquel ve también hacia él, dice la palabra de Dios, viendo que tenía fe para ser sanado. Y cuando hay alguien que tiene fe, cuando esa fe se puede notar a través de ojos, a través de rostro, a través de acciones, a través de conducta, a través de súplica, a través de alabanza, a través de gloria a Dios, las cosas suceden. Alabamos al Señor. El milagro sucede. Y aquel hombre, dice la Escritura, dice Pablo, el cual, fijándole sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿dónde? Vamos, esto nos invita a una ligera meditación. Fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Dónde cree usted que fijaría los ojos Pablo? ¿En los pies?
¿En los brazos? ¿En el cuerpo? No. No. Forzosamente tuvo que haber sido en el rostro. Aquí. Y a través del rostro, a través de la expresión de sus ojos, de su rostro, en este caso, totalmente, él pudo ver la necesidad. Usted habrá mirado gente que nomás al verla viene para acá y usted la mira de lejecitos y usted puede mirar a través de su rostro. Viene muy pensativo, a través de sus ojos está triste. Luego empezamos a suponer algo le pasa, y sí es cierto, podemos notar muchas cosas a través del rostro y ojos. Y yo a través de la palabra de Dios estaba mirando cómo en el caso de algunos de los discípulos, apóstoles del Señor, hacían notar eso. Aquí lo estoy mirando, lo estamos mirando a través de unas escrituras. Esto no significa que solamente a través de mirar el rostro se puede notar. Yo ya dije, acciones. Amén. ¿Qué es lo que tú haces? No te miro el rostro, pero te veo suplicante, te veo de rodillas, te veo levantando manos, te veo alabando a Dios, te veo glorificando y exaltando el nombre del Señor. No te veo los ojos, pero puedo notar que hay una urgente necesidad en ti. Cuando nosotros hacemos esto directamente a Dios, exaltamos su nombre. Quizás no podemos levantar ojos, rostro, estamos inclinados a tierra, pero estamos ahí sintiendo aquí dentro, arqueando nuestro cuerpo, levantando nuestras manos y exaltando el nombre del Señor. Dios puede notar que ahí hay fe. Dios puede operar, Dios puede hacer un milagro sin importar cuál sea, qué sea. La Biblia nos dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios es muy posible. Dice amén. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es fuerte, Dios es poderoso. Amén. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Dele palmas al Señor. Aleluya. Él se lo merece. La gloria, la adoración son para Él. El Rey, el poderoso, el grande. Aleluya. Bendito el Señor. Y cuando usted está en esta posición de humillación a Dios, no necesitamos mostrarle nuestros rostros, nuestros ojos. Nosotros quizás a través del rostro podemos notar muchas cosas, pero Dios nos conoce en la totalidad. Dios puede saberlo a través de lo exterior, nuestras acciones, nuestras conductas, a través de lo que pensamos, a través de lo que sentimos, a través de todo lo que tenemos aquí dentro. Alabamos al Señor. Y cuando nosotros hacemos todo, esa mirada suplicante, ese rostro afligido, este cuerpo alabando, exaltando, doblando rodillas al Señor, cuando nosotros podemos manejarnos, hacerlo así delante del Señor, no dude usted que Dios dará respuesta rápida. No dude usted que Dios va a enviar lo que usted necesita. No dude usted que Dios estará al pendiente de lo que usted ocupa. Alabamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros miramos pues aquí también en el caso de Pablo, que dice la escritura que viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho,
alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Oh, aleluya. Así en el comparativo, que distaba mucho de ser, pero así en el comparativo porque Eva estaba mirando cosas maravillosas, cosas grandes. Aleluya. Y la palabra de Dios nos dice también: y estas señales seguirán a los que creen. El diablo trabaja en todas las áreas. Principalmente trabaja en la mente del hombre, en la mente de la mujer. En este tiempo en el cual estuvimos sometidos, mi esposa y yo, a una prueba difícil, creo yo lo he platicado, que en toda mi vida no había yo experimentado algo semejante. ¿Sí? Yo lloraba y gritaba, ahí, hincado, al pie de la cama. Y a veces el enemigo ponía en mi mente, porque a mí me ha gustado mucho hablar acerca de la sanidad, de los milagros, de la motivación para que el pueblo siga adelante, que no se atore. Y entonces el diablo metía en mi mente ideas, pensamientos. ¿Cómo vas a poder? ¿Cómo puedes predicar tú que Dios obra cuando tú mismo en tu casa hay esta enfermedad? ¿Cómo puedes hacerlo? Diablo mentiroso. Amén. Dice la Biblia que Él es mentiroso y padre de mentira. Y en el nombre de Jesús, aleluya, es reprendido. Porque Él no tiene la verdad. La verdad está aquí. A mí el Señor me dice, aleluya, que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el diablo infidelidad, ideas, pensamientos. No puedes evitar que los pensamientos, o más bien, no puedes evitar que un ave vuele sobre tu cabeza. Pero sí puedes evitar que haga nido en tu cabeza. No puedes evitar que pensamientos lleguen a tu cabeza, pero sí puedes evitar que esos malos pensamientos se queden en tu cabeza, porque esos solamente te van a perturbar, te van a perjudicar. Cuando tú te enfrascas en pensamientos negativos, solamente estás abriendo la puerta para que el enemigo pueda accionar en tu persona. Alabamos al Señor. Cristo vive, amén. Cristo vive, amén. Dile la gloria, la adoración al Señor. Aleluya, Él es grande, Él es fuerte, Él es maravilloso, Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de San Mateo capítulo 8, verso 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fue ahí lo que miró el Señor? La humildad primeramente de aquel hombre. Porque él era un oficial del ejército romano y tenía bajo su mando a 100. Los centuriones normalmente se hablaba de 100 personas que estaban bajo su mando, pero en algunas ocasiones hubo quienes tuvieron más de 100. Pero bien, un centurión, un oficial del ejército romano,
ahí en esa posición de humildad, y aparte de humildad, de compasión, porque no era ni su primo, ni su tío, ni su papá, ni su mamá, ni su hijo quien estaba enfermo, era su criado. ¿Ve? Era su criado. Y el Señor observó, el Señor escuchó las palabras de aquel hombre, diciendo: no soy digno de que entres, pero si tan solo di la palabra y mi criado sanará. Aleluya, alabamos al Señor. Y dice él, el Señor dice que ni aún en Israel, dice, he hallado tanta fe. Aleluya. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues claro, que Dios, el Señor nuestro Dios, otorgó lo que aquel hombre le pedía. Acciones que denotan fe, miradas que denotan fe, rostro que denotan fe. Esa es la postura que debemos de tener ante el Señor. Así, con fe, suplicando, pidiendo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? El Señor siempre está dispuesto para darlo a su pueblo, a su iglesia. El Señor siempre está a la escucha de lo que tú hablas. Pero no lo hables, no lo digas por decir, no lo hables por hablar. Dilo de corazón y muéstrale al Señor. Dile: Señor, me apoyo en tu palabra. En estos últimos tiempos así está el Señor. En sus últimos tiempos. Yo le decía a mi esposa, comentábamos y le decía: tú acuéstate y mañana Dios puede hacer la obra. Acuéstate con esa confianza que mañana, es más, vas a sentir en un día, en un momento, que de repente, bueno, ya todo aquello se puede hacer como un sueño. Y para gloria